Sí, sí hay link de asistencia. Ya se los paso otra vez aquí en el chat. Entonces, bueno, ahora sí ya está grabando esto. Entonces, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, estimados estudiantes. Esta es la sesión de CIPAS número 2 de este periodo 1601. Hoy es 15 de febrero. Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano. Soy tutor de pensamiento lógico matemático. Y este CIPAS, pues, es para mis estudiantes y para los estudiantes de la profesora Elizabeth Córdoba. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de hoy o cuáles son, digamos, digamos, entre comillas, reglas que hay en este tipo de actividades, al menos conmigo? Las reglas son muy sencillas, voy a tratar de hacerles algunos comentarios. Hoy estamos empezando una actividad nueva, la tarea número 1. Entonces mis comentarios van a estar dirigidos a esta actividad nueva. Por supuesto que es obvio que la mayoría, si no todos ustedes, pues no han tenido tiempo de hacer las lecturas, no han tenido tiempo de mucho menos hacer los ejercicios, pero pues sí podemos hacer una introducción al tema de tal manera que cuando vayan a hacer las lecturas correspondientes, ¿cierto? Quede mucho más sencillo, quede mucho más fácil. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla. Voy a compartirles pantalla. Listo. Y por favor, me confirman si miran la pantalla. ¿Listo? Me confirman si ven mi pantalla. Sí. Listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las reglitas que tenemos? Bueno, entre comillas, no hay reglas, es decir, estamos en confianza, somos 41 personas, estamos 41 personas aquí, es un grupo pequeño, entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud rápida, pues simplemente encienden el micrófono y la hacen, ¿listo? De lo contrario, si no hay dudas, si no hay comentarios, pues mantener el micrófono apagado, mantener la cámara apagada, pues para que eso no vuelva lento el sistema. Hemos notado que algunas veces cuando están cámaras prendidas, pues se pierde el rendimiento del sistema como tal, entonces pues es mejor mantener todo esto apagado. Por eso tampoco he encendido mi cámara y pues la idea es que las mantengamos así. ¿Listo? Simplemente entonces estamos en confianza. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, prenden su micrófono, hacen la inquietud y no hay ningún inconveniente. ¿Listo? La pueden hacer en cualquier momento. Al menos conmigo no hay ningún inconveniente. Entonces, ya que están viendo mi pantalla, quiero comentarles lo siguiente. Bueno, estamos aquí en el campus, en este momentico estoy aquí en el campus y por supuesto que vamos entonces a entrar hoy a la tarea 1, ¿cierto? La tarea 1 está abierta a partir de hoy y entonces, bueno, algunos aspectos generales del campus por si de pronto alguno pues todavía no los tiene claros. Esta parte de información inicial, lo más importante que contiene esta sección de información inicial es la agenda del curso. Entonces ustedes entran por aquí y observen que aquí está el link para la agenda del curso. En la agenda del curso, bueno, si tienen alguna duda, encienden el micrófono, ¿vale? Porque la verdad es que el chat y lo de levantar la mano, pues no lo alcanzo a ver, tengo la pantalla en otra parte, entonces es más fácil que enciendan el micrófono y listo, ¿vale? Esta parte entonces contiene la agenda del curso, que es lo más interesante en esta sección. Y observen entonces que la tarea 1 que inicia hoy, a partir del 15 de febrero, está abierta hasta el 7 de marzo. ¿Listo? Ese es el último día de entrega de esta tarea 1, 7 de marzo. Esa tarea 1, aunque la fecha de entrega es 7 de marzo, los tutores, absolutamente todos los tutores, hacen retroalimentaciones de sus aportes en foro, ya les voy a indicar el foro, hacen aportes hacen retroalimentaciones de sus aportes en foro hasta un par de días antes. Es decir, que si la fecha de entrega es el 7 de marzo y ustedes hacen el aporte, digamos, o entregan sus ejercicios el 6 de marzo en el foro, entonces el tutor ya no les va a entregar ninguna retroalimentación, ya no les va a decir si está bien, si está mal. Entonces hay que tener en cuenta eso para entregarlos a tiempo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, eso es una información importante. Muchos estudiantes
entregan en el foro el último día y pues los ejercicios están mal y como uno ya no les hace retroalimentación, pues quedan así, ¿listo? Entonces es importante entregarlos a tiempo. Esta tarea 1 tiene 100 puntos, se califica sobre 100 puntos y van a ver que esa tarea 1 tiene un componente especial. Ahora sí, esa es la parte más importante de esa sección de información inicial, pero la sección más importante para nosotros es la sección de aprendizaje, ¿cierto? Aquí en esta sección de aprendizaje ustedes van a encontrar varias cosas bien importantes. En primer lugar, aquí, miren que aquí dice foro de discusión de la unidad 1, tarea 1, y en la parte de encimita, en la parte de arribita, van a encontrar la guía de actividades de esta tarea 1, ¿listo? Aquí entran en la guía de actividades y ahí está básicamente lo que tiene que ver con la tarea 1, qué es lo que se debe hacer, ¿listo? Ahora la abrimos un momentico, pero aquí abajito de la guía de actividades se encuentra el foro de discusión. Y ahí entonces ustedes ingresan al foro de discusión y van a encontrar pues el foro correspondiente a su actividad, ¿listo? Entran al foro y entonces ahí va a estar todas las participaciones que hagan, todos los requerimientos que hagan, los van a colocar aquí. Simplemente le dan abajo que dice respuesta o responder y colocan entonces el mensaje que van a colocar con sus aportes, con sus inquietudes y todo. ¿Listo? En mi caso particular, yo aquí en el primer mensaje vuelvo y les dejo la guía de actividades de la tarea 1. Vuelvo y les dejo, ¿por qué? Porque créanme que me ha pasado muchas veces que hay estudiantes que, bueno, se encuentran otra guía de actividades en internet, una guía de actividades viejita de otro semestre, piensan que es la misma, la resuelven y hay un problema grave y es que las guías se actualizan todos los semestres, absolutamente todos los semestres cambian y son totalmente distintas. Entonces, si se encuentran una en internet, la resuelven y vienen acá al foro y colocan pues todos los ejercicios solucionados de esa guía vieja, pues nada que hacer. Se perdió ese tiempo porque la que vale es esta que está aquí, ¿listo? Es la misma que yo coloqué acá o que yo entré acá, es la misma, simplemente yo vuelvo y la adjunto aquí para que la tengan a la mano, pero deben es hacer los de esta guía, ¿listo? Uno simplemente la descarga, y aquí entonces en la guía de actividades hay un paso a paso de lo que es la tarea 1. ¿Listo? Aquí está explicado qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que aquí básicamente hay unos ejercicios y en cada, aquí dice hay 4 ejercicios, de hecho 4 ejercicios, y cada uno de esos ejercicios tiene las letras A, B, C, D o E. ¿Listo? Como cada grupo de estudiantes consta de 5 estudiantes, entonces cada uno de ustedes en el foro van a escoger una letra de estas. Tienen que fijarse que la letra que ustedes escojan no haya sido escogida por nadie más. Entonces, por ejemplo, aquí dice, voy a desarrollar los ejercicios A. Entonces, tienen que asegurarse de que esa letra no haya sido escogida antes. ¿Listo? ¿Qué pasa si la letra ya ha sido escogida antes? Bueno, la letra se le asigna al primer estudiante que la escogió. ¿Por qué le repito esto? También porque pasa muy a menudo. Estudiantes que llegan con todos los ejercicios resueltos y dicen, profe, yo resolví todos los ejercicios de la A, lo resuelven absolutamente todos y bien, pero cuando uno va a ver, hay otro estudiante que ya ha escogido esa letra y entonces no hay absolutamente nada que uno pueda hacer. La ley es clara y el primero que escoja la letra es el que se queda con ese literal. ¿Listo? Entonces uno va y escoge la letra y ahora sí, entonces cuando comienzan los ejercicios, aquí está el ejercicio 1, entonces en ese ejercicio 1 ustedes van a encontrar esas letras. Aquí está lo que tiene que ser A, lo que tiene que hacer B y así sucesivamente. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime, claro. Pero entonces, ¿dónde debemos manifestar la elección de la letra? ¿En el foro? En el foro, en el foro. En el primer mensaje que tú escribes, voy a escoger la letra A o la letra que quieras
pero debe ser en el foro, tiene que quedar en el foro, no por mensaje interno, no por correo electrónico, nada de eso, ni por Skype, nada, tiene que ser en el foro, ¿listo? Ahí tiene que Ok. estar todo. Entonces escogen la letra y aquí en el ejercicio 1 está cada una de las letras, ¿listo? Entonces si alguien escogió la letra A, aquí está, este es el ejercicio que tiene que desarrollar con la letra A. Si alguien escogió la letra B, entonces acá está y así sucesivamente con todas las letras. ¿Listo? Ahora bien, si alguien escogió la letra A, supongamos, entonces esto es lo que va a resolver con la letra A. Pero en la parte inferior, un poco más abajo acá, está lo que tiene que hacer con ese rengloncito. Por ejemplo, la letra E, supongamos, que queda como más cerca aquí. Entonces, si alguien escogió la letra E, tiene que desarrollar esto, ¿cierto? Este es, digamos, son los datos de su ejercicio. Dime, ¿no hay dudas? Bueno, si alguien escogió la letra entonces estos son los datos de su ejercicio y aquí entonces está lo que van a desarrollar con esos datos. Entonces miren lo que dice, escriba una proposición compuesta en lenguaje natural, genera una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico, genera una tabla de verdad a partir del simulador de lógica de la UNAD, realizar un video, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio hay que hacer un video. Hay muchos estudiantes, créanme que hay muchos estudiantes que no hacen el video porque queda difícil, porque nunca han hecho uno, porque no saben cómo hacerlo. Yo a veces hasta les mando tutoriales de cómo hacer un video pues digamos fácilmente. Y hay muchas veces que a los estudiantes pues no les gusta y yo les digo una vez, les recomiendo hacerlo. En primer lugar porque pues la mayoría de ustedes son estudiantes de primer semestre, de primera matrícula, de tal manera que eso de realizar videos, hacer exposiciones y todo este tipo de cosas, pues es una actividad que se van a encontrar bastante en la universidad. Entonces, es mejor como ir, digamos, teniendo práctica, como ir sabiendo cómo se hacen ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, es bueno, digamos, ir ensayando, ir practicando cómo hacer videos, cómo colocar, digamos, cómo tomar la pantalla, el computador, todo, bueno, todo ese tipo de cosas. Y es bueno entonces realizar esta parte de la actividad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues también les recomiendo hacerla porque el video da 20 puntos de la actividad. Solamente el video da 20 puntos. Entonces imagínense, si la actividad tiene 100 puntos y ustedes no hacen el video, supongamos, entonces el máximo que se puedan sacar es 80 puntos. Y de ahí, pues, asumiendo que todo lo demás está perfecto. Si hay algo en los demás ejercicios que está mal, pues entonces ya están corriendo el riesgo de perder la actividad. Entonces, es bueno, digamos, también en ese sentido, pues tomar el tiempo de hacer ese video. De hecho, es un video cortico, no dura más de 3 minutos, de 2 minutos. Aquí dice, el video no debe durar más de 3 minutos. Y entonces, pues es bueno entonces tomarse el tiempo para desarrollarlo. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Dime, dime. A ver, el video que usted dice también debe ser compartido por el foro. De hecho, sí, en teoría sí, pero hay muchos que no lo hacen y lo colocan es al final de cuando ya entregan la tarea final. Pero digamos que colocarlo en el foro sería bueno, porque si colocas el video en el foro, recibes retroalimentación del tutor y entonces el tutor te dice, no, el video está bien hecho, o te dice, no, el video no estás haciendo lo que se pide en el video, estás haciendo otra cosa. Entonces hay que corregirlo. Y si no lo corriges, pues si entregas un video que no ha recibido retroalimentación y no ha sido corregido, pues realmente puedes sacar una mala nota ahí. Entonces, digamos que la recomendación es colocarlo. La recomendación es colocarlo. Pero como te digo, en la práctica me he encontrado muchas veces con estudiantes que no lo suben al foro, sino hasta el final, cuando ya hacen la entrega final, ahí adjuntan el video, pero corren ese riesgo, digamos, corren el riesgo de que esté mal y pues
tengan una nota bajita en ese video. ¿Listo? Listo, Qué profe. pena, Dime, Sergio. qué pena, buenas tardes. Lo que pasa es que me perdí un poquito, estaba teniendo algo de trabajo y tengo dos preguntas rápidas. Dime. Estoy mirando el foro, Ujú. yo pertenezco al grupo de la profesora Elizabeth, Sí. pero no veo, digamos que no veo, se hace en el foro de noticias del curso, porque es que No, no no, no veo. es en noticias. No es en noticias, es en la parte de, aquí está, de aprendizaje, ¿no? En el segundo entorno. Ah, Porque ok, qué pena. la noticias es en la información inicial. Ah, ok, y disculpe, una pregunta también es, pues realmente a mí me ha costado un poco, digamos, entender pues los varios ejercicios. La verdad, llevo más de 12 años sin estudiar y pues, o sea, no tengo claros muchos conceptos. ¿Esto lo puedo aclarar que en las web conferences que están inscritas ahí o...? Claro, de hecho, sí se aclaran en las web conferencias y ahorita, en ese momentico, pues estaba explicando un poco lo del foro y cómo va a funcionar lo de la tarea uno. Pero en un momentico vamos a ya entrar en materia de la tarea uno como tal y pues ya hablamos un poco de la teoría que trae la tarea uno. Buena Listo, tarde, Muchas profe. no te gracias. preocupes por ahora que pues a todos nos pasa. ¿Listo? Profe, Buena disculpe, tarde. ¿Alguna pregunta más? volviendo con el Dime. tema sobre el anexo de del archivo. Resulta que Ajá. me entro en la parte de responder, en la parte del foro de responder a su mensaje, y cuando voy al apartado de Ujú. archivo adjunto, dice tamaño máximo para nuevos archivos de 5 megabytes. Yo no considero que un video, pues Sí. mínimo, que no pase de 3 minutos, Ah, ok, no, ya te mínimo, entiendo, ya te mínimo, entiendo. No, no, no. No, no, no. exacto. Ahí en la guía te dice que tú no subes el video como tal, sino el link hacia el video. Tú escoges una Ah, plataforma de videos, pues la recomendable, por supuesto, YouTube. Puedes colocar el video como obviamente. privado, de hecho, que solamente personas con el link puedan verlo. Puedas utilizar otra plataforma, Vimeo o cualquier plataforma de video. Pues como te digo, la recomendada es YouTube. Subes el video a YouTube y pasas el link del video, listo, eso es lo que entregas. De hecho, en el trabajo final, como es un documento Word, lo que debes entregar al final la calificación a evaluación, pues lo que colocas en el trabajo final es el link hacia el video, ¿vale? Vale, vale. También otra forma de compartir el video puede ser con Google Drive. Sí, yo he tenido estudiantes que lo colocan en Google Drive y mandan el link hacia Google Drive. No, no, como digo, no es importante tanto la plataforma, sino que esté anexo el link del video y por supuesto que abra ese link. Por ejemplo, Vale. hay personas que colocan privado el video en YouTube, por ejemplo, que nadie lo puede ver sino ellos, y mandan el link y pues resulta que uno lo va a ver y no abre, entonces pues nada que hacer, no lo puedo calificar. Entonces lo importante es mandar el link, no importa cuál plataforma como tal, pero pues que cuando uno vaya a abrir el link, cuando una persona, digamos, extraña, una persona ajena abra el link, pues que con el link, por supuesto, o sea, teniendo el link, abra, ¿sí? Eso es lo importante ahí, ¿vale? Vale. Muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguna pregunta más? Buena tarde, profe. Qué pena, mi profe. Buenas tardes, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Hola. Dime. Eh, Hola, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Dime. Buena tarde, profe. Jorge Campo, estudiante de Buenas tardes, filosofía. Jorge. Quería Dime. preguntarle, profe, a veces estoy haciendo los trabajos, revisando los trabajos, y de pronto hay alguna inquietud. ¿Usted tiene algún horario para el Skype? Solamente por ahí nos puede atender, porque pues a veces no, digamos, en estas conferencias, pues a veces uno Ujú. no tiene, no está haciendo el trabajo y ya haciendo el trabajo le surge alguna pregunta, alguna idea o uno entiende algo claro. Ok, digamos, sí, Entonces, digamos si hay un horario de Skype, de hecho tengo que mandárselos, pero sí se los voy a enviar lo más pronto posible. Pero de hecho, digamos en mi caso particular, y sé que la mayoría de docentes, si tú me mandas un mensaje con alguna duda rápida por Skype, me dices, profe, tengo una duda aquí, y es una duda rápida, yo la resuelvo ahí mismo, ¿vale? Pero sin embargo, si hay un horario de Skype, pues como
para atenciones o para llamadas y cosas así, entonces se los voy a mandar por el correo electrónico. ¿Listo? Sigamos, ¿listo? Vale, profe. Bueno, entonces, una vez de eso, pues entonces, si he explicado más o menos cómo funciona el asunto, pues así es con todos los ejercicios. El que escogió la letra A, pues va a desarrollar básicamente todos los ejercicios con el índice A, ¿listo? Esa es la idea. El que tenga la letra B, pues va a desarrollar todos los ejercicios que tengan la letra B. Como les digo, son 4 ejercicios Profe, y cada uno tiene las letras A, B, C, D y E. Dime. yo tengo una pregunta. Digamos, en el caso de cuando nos toca trabajar en grupo y en mi caso, pues en la sede donde yo estoy, los compañeros no se saben manifestar mucho. Ajá. Entonces, siempre trabajamos en, digamos, el otro periodo, solo éramos 2 compañeros que trabajábamos. Este periodo, pues mi compañera está en otro periodo, o sea, está como en otros Bueno, grupos. sí, Digamos, pero si con el grupo que yo estoy no trabajan y solamente trabaja uno solo, ¿qué se claro, puede no, hacer? pero no, déjame un segundito porque hay materias que sí, lo que tú dices, los trabajos son en grupos, pero en particular esta materia los trabajos son individuales, todos los trabajos son individuales, Vale, ¿vale? Tú entregas tus ejercicios y todos los demás tienen que entregar sus ejercicios, pero cada uno individualmente, no en grupo, ¿listo? Entonces no hay, digamos, las interacciones que hay en otras materias que sí tienen que hacer un aprendizaje colaborativo, no, acá es cada uno entrega su propio trabajo, ¿listo? Con sus ejercicios, ¿vale? vale, gracias. Listo. Y entonces, finalizar esto, en un segundito yo les comento esto para finalizar. Luego de que ustedes hacen los 4 ejercicios, pues los literales de los 4 ejercicios, aquí está el ejercicio número 4 y miren que acá vuelve y tiene A, B, C, D, E. Entonces, pues ustedes aquí abajo hay unas condiciones de entrega para la tarea final, ¿listo? Entonces, aquí hay unas condiciones de entrega, observen, aquí están de hecho. Dice que ustedes deben entregar un solo documento, de hecho se entrega un solo documento al final para evaluación, eso lo tienen que subir al entorno de evaluación. Observen que aquí en el campus el tercer entorno es de evaluación, ahí es donde ustedes van a subir sus tareas, pues aquí ustedes entran al entorno de evaluación, tarea 1, y ahí es donde van a subir hasta el 7 de marzo, creo que era el máximo, bueno, hasta la fecha de entrega máxima de esta tarea 1, aquí es donde deben subir su tarea, ¿listo? A mí me aparece distinto a como les va a aparecer a ustedes, por supuesto, porque como yo las califico, entonces aquí me aparece distinto a mí, a como ustedes lo van a ver, pero es aquí en el entorno de evaluación donde ustedes deben subir finalmente su tarea a calificación, y aquí en el entorno de evaluación es donde ustedes se van a enterar de qué notas sacaron, qué notas llevan, cuánto han sacado en las tareas anteriores y absolutamente todo lo que tiene que ver con calificación, por supuesto. ¿Listo? Entonces, para subir la actividad final es a través del entorno de evaluación y con las condiciones que menciona en la guía de actividades. Aquí menciona qué condiciones debe tener. Por ejemplo, dice que para subir el trabajo final a evaluación debe tener portada, debe tener una introducción, debe tener objetivos, debe desarrollar los 4 ejercicios, ¿cierto? Debe tener unas conclusiones y debe tener unas referencias bibliográficas. Entonces, miren que está todas las indicaciones para subirlo entonces a evaluación. Finalmente, acá en la parte más inferior de esta guía, pues, de la tarea 1, ustedes se van a encontrar la rúbrica de evaluación. Esa rúbrica de evaluación les dice cómo se va a calificar cada uno de los ítems de la tarea. Observen, por ejemplo, busquemos por aquí, por ejemplo, uno de los ítems. Miren, por ejemplo, el del video. Aquí está. Este es el ítem que corresponde al video. Entonces miren que dice que si el estudiante presenta el enlace del video con una explicación correcta del ejercicio de proposiciones y tablas de verdad, mejor dicho, si explica bien pues todo, entonces puede sacar entre 15 y 20 puntos. Que si el estudiante presenta el video, pero no da una explicación incorrecta del ejercicio, se muestra con dudas, se muestra con conceptos malos, entonces pues puede sacar entre 1 y 14 puntos. Y que si el estudiante no presenta ningún enlace de video, pues saca 0 puntos. ¿Listo? Entonces, aquí hay una rúbrica de evaluación que les dice cada uno de los ítems cómo se va a calificar. ¿Listo? Al final,
cuando el tutor califique la tarea, él lo que va a hacer es colocar puntos, pues va a colocar los puntos en cada uno de estos ítems. Entonces va a decir, en el video sacó, supongamos, 15 puntos, entonces en el ítem del video les va a aparecer a ustedes 15 puntos, y entonces significa que presentó el video, presentó la explicación y que pues casi toda estaba correcta y todo eso. ¿Listo? Entonces, esa es la rúbrica de evaluación, ¿vale? Así se comporta este sistema, pues, de esta materia, y pues esto que hemos hablado simplemente es para que ustedes lo tengan en cuenta al momento. Yo sé que uno al principio, pues sí, está como un poco perdido, entonces por eso es importante hablar acerca de estas cositas. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Unas últimas preguntas, ahora sí, para entrar en materia como tal. Buenas tardes, profe. Yo tengo una pregunta. Hola, Daniel, dime. Los ejercicios que uno escoge la letra A o S, ¿en dónde las hace? ¿En Word o en dónde, profe? ¿Cómo así? ¿En dónde puedo hacer los O ejercicios? sea, al escoger... tú los coges, Sí. pues mira, o sea, digamos, no sé si es que te entiendo bien la pregunta. Digamos que el método de trabajo que yo he visto usualmente en mis estudiantes es el siguiente. Entran al foro, escogen la letra, ¿cierto? Como decir, escojo la letra A, entonces escoge la letra A. Ahí tienes que empezar a hacer ahora sí un estudio de la teoría de la tarea. Entonces vas a la bibliografía, bajas la bibliografía, lees, entiendes la temática y comienzas con el desarrollo de los ejercicios. Muchas personas, créeme que muchísimas personas, casi todos los estudiantes que he tenido, tienen su propio cuadernito, pues para escribir a mano, todo eso, pero al momento de subir los ejercicios para que el profesor te diga si están bien o están mal, para subirlos a foro, porque hay que subirlos a foro para que el profesor te diga si están bien o están mal, hay que subirlos en documento Word. Entonces creas tu documento Word, ahí digamos, transcribes tus ejercicios del cuaderno, de lo que escribiste a mano, lo transcribes a Word, y eso es lo que presentas en foro. El profesor te dice, tu ejercicio está bien, entonces listo, perfecto. Tu ejercicio está mal porque está fallando en tal cosa, entonces vas y haces las correcciones pertinentes y lo vuelves a subir otra vez para que esté bien. ¿Listo? Esa es como digamos, el método de estudio que he visto que muchos de mis estudiantes tienen. Ahora bien, una vez tienes, digamos, tus ejercicios resueltos bien, lo que haces es compilar un solo archivo, pasar todos esos 4 archivos de los 4 ejercicios, pasarlos y volverlos uno solo con las características que tienes acá, que te dice la guía, ¿cierto? Con las características de la guía, que era que tuviese portada, que tuviese introducción, que tuviese objetivos y todo eso. Y entonces ese es el documento que subes a evaluación. ¿Listo? Eso es en resumen pues lo que yo he visto que hacen la mayoría de mis estudiantes. Profe, ¿y si aplicaría normas APA o normal? Sí, se aplican normas APA. Ahí en la guía dice que se aplican normas APA. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿En qué versión las normas APA, profe? En la guía dice, si dame un segundito, creo que es en la... Eso lo actualizan semestre a semestre, o sea que debe ser la última, me imagino. ¿La última? Yo creo, porque eso es la actualizan semestre a semestre. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, entremos a materia. Voy a colocar aquí en el chat por última vez, bueno, el link de asistencia, si es que lo tengo aquí, listo. Y voy a colocarles además ahorita en unos 10 minutos el link de la otra asistencia, de la asistencia de la VIASI. Ahora sí entremos en materia, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta primer tarea? Lo que vamos a estudiar son proposiciones, son unas cosas que vamos a llamar proposiciones. Toda nuestra primera tarea va a estar centrada en esas cosas que llamamos proposiciones. Entonces, de hecho, se llama así, proposiciones y tablas de verdad. Entonces, no sé, me perdonarán si la letra está fea. Hace tiempos que no escribí aquí. Estábamos como en vacaciones. Pero bueno, vamos a ver. ¿Listo? Entonces, nuestra primera tarea se va a centrar ahí, en proposiciones, estudiar qué es una proposición, cómo se puede trabajar con ellas, y la última parte de la tarea es de pronto la más complicada, ¿listo? Pero ahora vamos a hablar de lo más sencillito. En primer lugar, ¿qué es una proposición? Entonces, quiero comentarles que una proposición es todo enunciado, voy a colocarles aquí proposición. Por definición es todo enunciado
todo enunciado del cual podemos decir si es falso o verdadero. ¿Listo? Eso básicamente es una proposición. Una proposición es todo lo que podamos decir que tenga un valor de verdad. ¿Listo? Que sea falso o que sea verdadero. Entonces, ejemplos de proposiciones, millones, miles de millones. Ejemplos de proposiciones sencillas, por ejemplo, no sé, en este momento está lloviendo en Cali. Entonces, eso podría ser una proposición. Otra proposición, Juan estudia Derecho, por ejemplo. Entonces, puede ser otra proposición, ¿vale? Entonces, ejemplos de proposiciones hay muchísimos. Por ejemplo, coloquemos, no sé, el 14 de febrero se celebra San Valentín, por ejemplo. Entonces, el 14 de febrero se celebra San Valentín, ¿cierto? Entonces, es algo que podemos decir a ciencia cierta si es falso o es verdadero. De hecho, así como está ahí, pues es verdadero. El 14 de febrero en muchos países se celebra San Valentín. Si yo le añado, por ejemplo, el 14 de febrero se celebra San Valentín en Colombia, pues bueno, eso viene siendo algo que ya no es tan verdadero, ¿cierto? Porque aquí usualmente no celebramos San Valentín. Entonces, Precisamente una eso iba a proposición. decir. Entonces, una proposición, ¿cierto? Es todo lo que nosotros podamos decir a ciencia cierta si es falso o es verdadero. Otra proposición podría ser en este momento, ¿cierto? En este momento estamos de día. Entonces, es algo verdadero, ¿cierto? Entonces, esa es otra proposición. ¿Listo? Pero así como hay proposiciones, hay cosas que no son proposiciones, hay cosas que no entran en este campo de las proposiciones. ¿Cuál podría ser algo o qué podría ser algo que no sea una proposición? ¿Alguien tiene alguna idea de pronto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea de algo que no sea proposición? ¿Se les ocurre algo de pronto? Profesor, buenas tardes. ¿Sería como una afirmación? ¿Cómo cuál? Dime. Por ejemplo, que hoy llegaron las vacunas del COVID-19 a Colombia. Pero esa es una proposición, ¿cierto? Porque podemos decir a ciencia cierta si son falsas o verdaderas. Hoy llegaron, ¿cierto? Hoy No, llegaron. entonces no sabría decirle, profesor. Qué pena, pues Profe. es que leyendo pues una de las guías dice que la proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no puede ser ambas a la vez. Sí, sí, exactamente. Ya Como vamos una para allá. pregunta. Yo, profe. Una pregunta, esa está perfecta. Las preguntas no son proposiciones. Dime, ¿alguien iba a hablar? Ah, pensé que pedía un ejemplo de proposición. No, ya. Esta de aquí, ¿cierto? ¿Qué hora es? Es una pregunta, no es proposición. ¿Listo? Las preguntas, por ejemplo, no son proposiciones, no son enunciados del cual podamos decir, ¿alguien tiene el micrófono prendido, por favor? Yadira, por favor, ¿tiene el micrófono prendido? Entonces, las preguntas como tal no son proposiciones, ¿listos? No son enunciados de lo que podamos decir a ciencia cierta si son falsas o verdaderas. O proposiciones, pues hay muchísimas, pero pues hay, son proposiciones. Profe, Dime. en uno de los anunciados de las lecturas de que dice lógica proposicional, nos dice que un enunciado es toda frase o oración que se utilizan en el lenguaje común. Algunos enunciados son, dice, afirmaciones en forma de órdenes o interrogantes. En estos interrogantes no entran las preguntas. Sí, no, las preguntas no son proposiciones. Las preguntas no son proposiciones, ¿vale? Las preguntas no entran como proposiciones. Pero aquí como nos están diciendo que son...
Pero no te escuché bien, no te escuché bien cómo era que me estaba leyendo, la verdad. Ya, profe. Se escuchó entrecortado y no te escuché bien, la verdad. Pero sí, entonces, para dejar claridad en esto. Es que mi internet no está tan estable. La- Es que aquí dice un enunciado que dice lógica proposicional, nos dice que los enunciados son frases que uno utiliza en las oraciones, ¿sí? En nuestro lenguaje común. Y dice que algunos enunciados son de maneras afirmativas, en forma de órdenes, o Sí, no, pero interrogativas o mira que ahí te están exclamativas. hablando de enunciados, no te están hablando de proposiciones, no han definido todavía lo que es una proposición, ¿listo? Ahí te están hablando de enunciados. Ya. Una proposición, cuando ya cuando entramos a las proposiciones como tal, las proposiciones no llevan preguntas, ¿listo? Las proposiciones no llevan preguntas. ¿Qué hora es? Por ejemplo, no es una proposición. Por ejemplo, las órdenes tampoco son proposiciones. Entonces, por ejemplo, si su mamá, su esposa, su esposo, alguien les dice a ustedes, por ejemplo, una orden, no sé, barre la casa, por ejemplo, como orden, no es una proposición. Entonces, las preguntas ni las órdenes son proposiciones. ¿Listo? No es proposición. No es proposición. Ni preguntas ni órdenes. Lo que sí son proposiciones, entonces son enunciados de lo que podamos decir a ciencia cierta si son falsos o verdaderos. Por ejemplo, el cielo de día es azul. Por ejemplo, el cielo de día es azul, es una proposición, ¿cierto? Podemos decir si es falso o verdadero. Por ejemplo, ¿ustedes qué dicen? No sé, pongamos aquí, por ejemplo, voy a colocar aquí, en Madrid está lloviendo, en Madrid, España, pues. ¿Qué creen? ¿Es proposición o no es proposición? ¿Podemos decir a ciencia cierta si esto es falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Es proposición. Para nosotros no. Sí, señor, si es proposición. Sí, sí es proposición. ¿Sí? Para mí sí. Para mí no. Está bien. Profe, ¿se podría ¿Por decir qué que no una es proposición? proposición es una hipótesis? Algo que uno no puede decir si es falso o verdadero. Básicamente sí. Bueno, en este caso particular, en esta proposición de aquí, porque de hecho si es proposición, dice, en Madrid está lloviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que pasa es que esa proposición o ese enunciado como tal tiene un valor de verdad o falsedad, ¿cierto? Que en este momento yo no sé si es verdadero o es falso. En este momento yo no sé si está lloviendo en Madrid o no está lloviendo. Pero puedes dar ¿Vale? respuesta. Pero eso no le quita que tenga un valor de verdad o falsedad. En Madrid solamente hay dos opciones. O está lloviendo o no está lloviendo. ¿Listo? Solamente hay de esas dos opciones. Entonces, quiere decir que eso tiene un valor de verdad. ¿Verdadero o falso? No, en ese momento desconozco cuál de los dos es, pero lo tiene. Por tanto, entonces es proposición, ¿vale? Es proposición. ¿Sí está claro? Dime. O sea que las proposiciones son las que se pueden, o sea, dar afirmación, o sea, decir sí o no, o es verdadero o no. Exactamente, las proposiciones son las que ustedes pueden decir sí o no, es verdadero o es falso. Por ejemplo, yo estudio derecho, entonces yo estudio derecho, ¿cierto? O yo estudio administración o lo que quieran, o ingeniería, por ejemplo, ingeniería de sistemas, supongamos, ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces yo digo, yo estudio ingeniería de sistemas, entonces en mi caso particular, pues es una proposición falsa, porque yo no estudio ingeniería de sistemas. Y muchos de ustedes van a decir lo mismo, yo estudio ingeniería de sistemas, entonces van a decir, no, para mí es falsa, pero muchos de ustedes también van a decir, para mí es verdadera, porque van a estudiar ingeniería de sistemas. ¿Listo? Entonces es una proposición. ¿Listo? Entonces recuerden, tenemos proposiciones y tenemos cosas que no son proposiciones. Ahora bien, algo que tienen las proposiciones, por lo que se caracterizan las proposiciones, es por lo siguiente. Todas las proposiciones, absolutamente todas las proposiciones, tienen que tener un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Listo? Es muy importante eso. Todas, absolutamente todas las proposiciones tienen que tener un sujeto,
un verbo y un complemento. Por ejemplo, aquí está el sujeto, ¿cierto? Aquí está el verbo estudiar, y aquí está el complemento. ¿Listo? Eso es muy importante. Aquí está el sujeto, aquí está el verbo, y aquí está complemento. ¿Listo? Y absolutamente todas las proposiciones, para que haya claridad, tienen que tener esos tres componentes. Entonces, créanme que en esta primera tarea ustedes les van a colocar, escriba una proposición, invéntesela usted, invéntese usted la proposición. Entonces, tengan en cuenta eso. Coloquen siempre el sujeto o miren que lo que están escribiendo pues tenga esas características, ¿no? Tenga un sujeto, un verbo y un complemento, ¿vale? ¿Por qué? Porque créanme que muchos estudiantes van y me dicen a mí, por ejemplo, supongamos, me dicen la proposición es llueve, y me escriben solamente eso. Y créanme que me ha pasado muchas veces. Pues realmente eso no es proposición, porque no tiene ni sujeto, ni verbo, ni complemento. ¿Listo? No tiene sujeto, ni verbo, ni complemento. Entonces no es proposición. Entonces hay que escribir la proposición bien. Por ejemplo, hoy llueve en Cali, algo así, ¿cierto? Entonces, esa podría ser una proposición ahora sí. Entonces, ahora sí tiene el sujeto, ¿cierto? El verbo y el complemento. ¿Listo? O en Cali está lloviendo hoy, algo así, para que quede bien planteado. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que hoy, para que quede bien planteado mejor. Entonces hay que tener en cuenta que nuestras proposiciones tengan esos componentes. ¿Listo? Esos componentes son muy importantes. Sujeto, verbo y complemento acá. ¿De acuerdo? Entonces esa es una notación importante. Ahora, la segunda notación que pasa es que desde el punto de vista de la lógica, ahora sí vamos a hablar un poquito de lógica, desde el punto de vista de la lógica, pues ponernos a escribir todas las proposiciones del mundo, pues no es nada práctico, ¿listo? No es nada práctico ni nada cómodo. Lo que pasa entonces es que como colocar todas las proposiciones, pues no es nada práctico escribirlas así en lenguaje natural como lo estamos haciendo en este momentico, no es nada práctico, pues en la lógica uno la pasa a un lenguaje lógico. ¿Qué es ese lenguaje lógico? Bueno, básicamente es asignarle letras a las proposiciones. Por ejemplo, vamos a decir que la proposición P, ahora sí les voy a colocar, así es como la vamos a entender nosotros, la proposición P es en Cali está lloviendo hoy. ¿Listo? Y esa es nuestra proposición P. Le hemos asignado un lenguaje simbólico, aquí está, le hemos asignado un lenguaje simbólico a nuestra proposición. ¿Para qué vale eso? Bueno, vale porque muchas veces lo que vamos a hacer más adelante no depende de la proposición como tal, es decir, no depende de lo que está aquí escrito como tal, sino que en general se puede tratar, ¿cierto? No depende de esto que está escrito, sino que en general se puede tratar. Por ejemplo, decir, bueno, perdónenme, está como muy temprano para hacer ejemplos de este tipo. Más ratico retomamos un poquito de esto y les coloco el ejemplito, ¿listo? Pero entonces, lo importante aquí es que, yendo un pasito más adelante, nuestras proposiciones vamos a comenzarlas a escribir con letras, ¿listo? Vamos a utilizar letras para comenzar a escribir nuestras proposiciones. Entonces, nuestra proposición P va a ser en Cali está lloviendo hoy. Nuestra proposición Q, por ejemplo, por aquí, como utilizando las que ya hemos escrito acá, nuestra proposición Q, por ejemplo, podría ser esta, el cielo es azul, entonces Q es el cielo es azul. Nuestra proposición R podría ser, por ejemplo, en Madrid está lloviendo, y así sucesivamente. Estas letras que yo he puesto aquí, P, Q, R, son las usuales, ¿vale? Son las usuales, las que se manejan, digamos, pues de manera, digamos, ya por costumbre, son las usuales.
No significa que uno está amarrado siempre a utilizar P, Q, R y ese tipo de cosas, pero son las usuales. ¿Listo? Son las usuales. Aquí en la guía de actividades, si de pronto encontramos algunas proposiciones, miren que aquí hay unas, notan P, Q y R, ¿vale? Son la manera usual de notarlas con letras minúsculas y así P, Q, R, S, T, U, según las que necesiten. ¿Listo? Profe, Dime. ¿me puede hacer el favor de volverme a explicar que me perdí, profe? Claro, claro. No, simplemente decía que las proposiciones ahora, como para simplificar, como para para entrar un poco más en el lenguaje de la lógica, pues vamos a escribirlas o vamos a denotarlas mejor, vamos a denotarlas con letras. Entonces, por ejemplo, aquí están diciendo la proposición P es la marihuana es legal en Colombia. Esa es la proposición P. Tiene un valor de verdad o tiene un valor de falsedad, ¿cierto? En ese momento es falsa, pero en algún momento de la historia de Colombia puede llegar a ser verdadera, quién sabe. Por ejemplo, esta acá, la proposición Q es en Colombia disminuye el microtráfico. La proposición R es en Colombia disminuye el delito de hurto. ¿Para qué sirve eso? Porque cuando comencemos a actuar con estas proposiciones, pues vamos a dejar a un lado el lenguaje natural, que es este que está aquí, la marihuana es legal en Colombia, ese es el lenguaje natural, pero cuando comencemos a trabajar con las proposiciones como tal, vamos a dejar ese lenguaje natural un poquito a un lado y nos vamos a concentrar en el lenguaje simbólico, que es este que está aquí. Este lenguaje simbólico es como vamos a trabajar aquí y por eso es que nosotros denotamos esas proposiciones con estas letras para llevarlas a un lenguaje simbólico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que uno hace eso? Básicamente uno hace eso porque esta expresión simbólica que está aquí, de hecho, deja de depender de este lenguaje natural. ¿Listo? Como les digo, uno se olvida un poquito del lenguaje natural y comienza a trabajar solamente con el lenguaje simbólico. Es como un poquito el paso que uno da cuando está en bachillerato, que uno está en séptimo, ¿cierto? Y está viendo aritmética y suma de números, resta de números, multiplicación, y llega a octavo y comienza entonces a ver álgebra. Entonces le cambian los números por una de X, por una Y, por unas letras. Es algo así como ese pasito, digamos, que uno da en ese momento. Aquí las proposiciones las dejamos de notar en lenguaje natural como tal aquí y nos pasamos a un lenguaje simbólico que va a significar algo. Todavía no hemos dicho qué significa esto, todavía no hemos hablado de qué es esto, cómo se comporta, por eso es que hace rato les iba a colocar un ejemplo y dije, no, mejor esperemos un momentico porque todavía no hemos hablado de qué significa este lenguaje simbólico, ¿cierto? Pero esa es la notación ahorita. Nos pasamos de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico colocándole entonces a las proposiciones unas letricas que usualmente son P, Q, R, S, T, U y las que necesite uno, ¿listo? Es como la manera usual de colocarlas. Miren que aquí todo esto son lenguajes simbólicos y son diferentes todos. Cada uno de ustedes en su tarea tiene un lenguaje simbólico distinto, ¿listo? Entonces, esa es la cuestión aquí, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Listo. Muchachos, entonces, antes de dar el siguiente pasito, llenemos la asistencia de la VIASI, ¿vale? Voy a colocarles aquí el link para colocarles la asistencia de la VIASI. Ahora bien, en este link de la asistencia de la VIASI, les quiero comentar que les preguntan el nombre del CIPAS. Ahí hay una pregunta que indica cuál es el nombre del CIPAS. De hecho, por aquí lo tengo abierto. Aquí miren que dice nombre del CIPAS. ¿Listo? Ese nombre del CIPAS se llama Club del Pensamiento 2. Hace 8 días con la profesora Elizabeth fue el Club del Pensamiento 1, entonces hoy toca Club del Pensamiento 2, ¿vale? Entonces voy a colocarles el link de la VIASI y cuando les pregunten el nombre del CIPAS, ustedes colocan Club del Pensamiento 2, ¿vale? Entonces aquí Profe, disculpe, me puede colaborar un momentico, es que por mi internet se me puso con el pedacito donde estaba explicando sobre el CIPAS, sobre lo del CIPAS. ¿Me lo puede repetirme, por favor?
Así que, no, que en el chat estoy colocando el link de la asistencia, ¿cierto? De la vía, así que es el de la universidad como tal. Ese es un formulario en Google y en ese formulario en Google preguntan el nombre del CIPAS. Una de las preguntas es el nombre del CIPAS. Y entonces les decía que como hace 8 días, con la profesora Elizabeth colocaron Club del Pensamiento 1, entonces en esta ocasión, como es la segunda sección, colocan Club del Pensamiento 2, ¿vale? Profesor, qué pena Listo, interrumpirlo. profe. No deja abrir el link. A mí no me deja abrir el archivo tampoco, qué pena. ¿Será que tienen que estar logueados? A mí tampoco me deja abrir. Qué pena, lo mismo. Igualmente, no puedo profe, a mí abrir, ¿no? tampoco me deja. Ve, tan raro. ¿Será que tienen que estar logueados de correo de la universidad? ¿Están logueados de correo de la universidad? De pronto. Profe, Dime. a mí sí me dejó ingresar, profe. De pronto es que tienen que estar logueados con el correo de la universidad, yo creo, porque a mí me deja abrir el link sin ningún problema. Voy a ensayarlo otra vez. O con una cuenta de Google. Dice que pero mi cuenta de Google. Pero yo tengo una cuenta de Google y no me deja entrar aún así. Sí, pero Igual mira, me pasa a mí, tengo cuenta de no deja abrir en este momento. Ah, seguramente sería que lo... Voy a hacer los últimos cambios y te lo enviaré por correo. Puedo hacerlo fácil. Está raro, la verdad. Hasta hace ratito que la abrí. Escucha, yo haré los cambios y te veré Alguien mañana. se le quedó el micrófono abierto. Cierren los micrófonos, por favor. Hasta hace un momentico que yo lo intenté abrir, dejó abrir, pero ahora que intento otra vez, dice lo que ustedes dicen, que no deja abrir. De todas maneras, Sí, eso entonces, de todas maneras, entonces, si no deja abrir, les voy a solicitar entonces que en la asistencia primera que firmaron, coloquen el correo electrónico también, pues para tener un control y enviarles un correo recordándoles pues que firmen la asistencia de la vía, ¿sí? ¿Vale? Profe, mira que... Listo, profe, ¿puede reenviar el link del formato, por favor? Listo. Profe, a mí me lo deja abrir, pero es con el link que envió la profesora Amelia. Pero es que el link de la profesora Amelia, no, toca abrirlo con este link que les estoy enviando. Ah, vale, ok. Toca con este que les estoy enviando. Sí, entonces, no, pero sí hay un problema porque yo lo abrí hace rato y funcionó bien y ahorita que intento otra vez dice que no está disponible, entonces efectivamente pasó algo ahí, ¿listo? Déjenme, yo tomo pantallazo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que en el listado que yo veo ahí, yo no veo mi nombre, profe, entonces no sé qué pasó. ¿En cuál listado? ¿En la asistencia? Ajá. Vuélvelo a escribir entonces y por favor no borren la asistencia de los otros, ¿vale? No borren la asistencia de los otros. Listo, entonces ahora intentamos otra vez, sigamos en materia, ¿listo? No abre el línea en este momento, entonces ahora intentamos de nuevo y sigamos en materia. Entonces ya estamos hablando. Profe. Dime. Una pregunta donde aparece la zona y no aparece, digamos, por ejemplo, de la zona centro-sur el borde y no aparece. ¿Qué centro le coloco, profe? Entra en la zona centro-sur y no aparece ¿qué? O sea, aparece de las otras sedes, pero no aparece la del bordo. Coloca la más cercana entonces. La raro es que no entra para... ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces, ahora sí, sigamos entonces en materia, ¿vale? Yo tengo una pregunta Ahora, acá acerca de la guía. dime. Es que me perdí, creo que ese pedacito, si es, tú dices que hay que responder solo la letra que Tú no escogiste, ¿cierto? Ajá. O sea que de cada, porque hay cuatro ejercicios, entonces de cada ejercicio solo escojo, si yo escogí la A, entonces resuelvo solo los de la A, ¿cierto? Exactamente, exactamente. En cada ejercicio resuelves únicamente el literal que escogiste. ¿Listo? Entonces sigamos en materia. Ahora sí, ya vimos que era una proposición, que no era una proposición y pasamos ahora sí al lenguaje simbólico dándole letra a las proposiciones. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces lo que pasa es que realmente uno tiene varias proposiciones unidas, ¿listo? Y esa es la segunda parte pues importante aquí. Uno puede tener varias proposiciones unidas, relacionadas entre sí. ¿Cómo se relacionan? Por ejemplo, así, por ejemplo, hoy llueve. Apaguen los micrófonos, por favor.
en Cali, ¿cierto? Hoy llueve en Cali. Y mañana, no sé, pongámosle hay pico y placa, no sé, cualquier cosa. O pico y cédula, no sé. Algo así. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa, que uno muchas veces queda. Yadira, por favor, tiene el micrófono prendido. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa, ¿listo? Uno tiene entonces varias proposiciones así unidas. En este caso, nosotros tenemos dos proposiciones aquí en este ejemplito que les estoy dando. Esta de aquí sería una proposición y esta de aquí sería otra proposición, ¿listo? Si a esa la anotamos con la letra P, ¿cierto? Entonces, la proposición P es hoy llueve en Cali. Y la proposición Q sería entonces mañana hay pico y cédula, entonces sería algo así. Entonces estamos uniendo estas dos proposiciones con un conectivo que se llama un conectivo lógico, que en este caso es la I. Esta I funciona como, unir estas dos proposiciones, funciona como conectivo de estas dos proposiciones P y Q, ¿listo? Entonces uno puede unir dos proposiciones así. Otro ejemplo podría ser si Marta, por ejemplo, es caleña, entonces Marta es colombiana. Este aquí es otro ejemplo de unir dos proposiciones, de hecho. Una primera proposición sería entonces Marta es caleña. Esa de ahí funciona como una primera proposición. ¿Listo? Y otra proposición, entonces, es Marta es colombiana. Ambas son proposiciones porque ambas podemos decir si son verdaderas o son falsas. Si Marta, pues la conocemos y tal, y sabemos que es caleña, pues la primera proposición, la proposición P, sería verdadera. Y si Marta es colombiana, pues la proposición Q también sería verdadera, ¿cierto? Puede ocurrir que Marta no sea caleña, sino que sea, por ejemplo, de Popayán, que sea del Bordo, que sea de otra parte, entonces esta proposición P sería falsa. Y, por ejemplo, si es del Bordo, sería entonces también cierto que Marta es colombiana, entonces la proposición Q en ese caso sería verdadera también. ¿Listo? Entonces, este es otro ejemplo de conectar dos proposiciones. Aquí lo que está conectando, de hecho, lo que está funcionando como conectivo lógico es este sí, entonces. Eso es lo que está sirviendo como conectivo lógico, ¿vale? Eso es conectivo lógico. Pero entonces, ¿qué conectivos lógicos conocemos o qué conectivos lógicos vamos a tratar en este curso? Ya les voy a indicar cuáles son los conectivos lógicos que vamos a tratar aquí. De hecho, vamos a tener varios. Vamos a tener un conectivo lógico, lo vamos a denotar así, como una B al revés, como una B minúscula al revés. Y ese primer conectivo lógico se llama conjunción. Ahora escribimos, o ahora miramos cómo funciona. ¿Listo? Ese va a ser un primer conectivo lógico, conjunción. Otro conectivo lógico va a ser como una B de vaca. Y ese de aquí se llama disyunción. ¿Listo? Otro conectivo lógico va a ser una flechita. Y ese conectivo lógico se llama condicional. Y otro conectivo lógico van a ser dos flechitas. Y este conectivo lógico se llama bicondicional. Y otro conectivo lógico va a ser la negación. Que vamos a simbolizar con este chulito así. Esto de aquí se llama negación. Y un último conectivo lógico, hay veces que se trata, hay veces que no. Es como una B, pero con una rayita acá abajo y se llama disyunción exclusiva. Miren que aquí ya empezamos con los nombres raros, ya empezamos a entrar en materia. Listo, ya entramos en materia como tal. Ya les explico qué es esto, ya les explico cómo funciona. Ya les explico cómo funciona esto, pero estos son los conectivos lógicos que vamos a utilizar.
Hay que aprenderse los nombres. El primero, la B al revés, se llama conjunción. La B al derecho se llama disyunción. La flechita se llama condicional. La flechita doble, o sea, apuntando hacia los dos lados, bicondicional. El chulito, y ese chulito a veces también lo simbolizan en algunos libros así, como una cosita así, se llama negación. Y esa B con esa cosita en la parte inferior, la B pequeña con esa cosita en la parte inferior, está relacionada con la disyunción, pero se llama disyunción exclusiva. Ya les voy a indicar cómo funciona esto. La conjunción, en el lenguaje simbólico, pues la vamos a denotar así, como esta B al revés, ¿cierto? Ya lo dije. Pero en el lenguaje natural, la conjunción es la I, la misma I que está aquí. Esta que une dos proposiciones así. Hoy llueve en Cali y mañana hay pico y cédula, es porque esta I es una volver a conjunción. poner los conectivos lógicos, por favor, para anotarlo. ¿Que diga otra vez los conectivos lógicos o cómo? Sí, puede ponerlos en la pantalla, es que no me sale. Sí, aquí están en la pantalla. De hecho, ahorita están ahí en la pantalla. Ahí, por favor, un momento. ¿Listo? Ese primero, la conjunción, esa B al revés, ese aquí, esa B al revés, es en el lenguaje simbólico, pero en el lenguaje natural la conjunción denota la I, ¿vale? La disyunción es esa B, ¿cierto? La B, digamos, al derecho. En el lenguaje simbólico es esa B y en el lenguaje natural denota la O, ¿vale? Como decir, por ejemplo, hoy llueve en Cali o mañana hay pico y cédula. Entonces sería una disyunción. Hoy llueve en Cali o mañana hay pico y cédula sería disyunción. El condicional en lenguaje natural es el sí, entonces. Es justamente el que teníamos aquí. Miren que este aquí es un condicional porque dice, si Marta es caleña, entonces es colombiana. Entonces se trata de un condicional. Todo lo que está aquí en verde es el conectivo lógico, ¿vale? Lo que está aquí en verde es el conectivo lógico. No son dos conectivos lógicos, por eso no hay, digamos, no están pintados dos partes, sino que es un solo conectivo lógico que es así. Sí, entonces. Entonces, aquí tenemos un condicional. Si Marta es caleña, entonces Marta es colombiana. Entonces, tenemos un conectivo lógico llamado condicional que simbolizado en lenguaje, pues, en lenguaje de la lógica o en lenguaje simbólico sería por una flechita. El bicondicional en el lenguaje natural lo vamos a escribir como sí y solo sí, ¿vale? El lenguaje, en el bicondicional, en el lenguaje simbólico es las dos flechitas o la flechita apuntando hacia los dos lados. Vamos a hacerla como mejor. En lenguaje simbólico es así, la flechita apuntando hacia los dos lados, pero en lenguaje natural se simboliza o se escribe como sí y solo sí. Ahora hablamos de cada uno de estos, ¿listo? La negación, en algunos libros lo encuentran como este chulito, en otros libros lo encuentran como este cosito aquí, pero lo importante es que en lenguaje natural o en lenguaje, sí, en lenguaje escrito, en lenguaje natural es simplemente un no. ¿Listo? Un no. Y esta de acá, la disyunción exclusiva, pues tiene que ver con la disyunción, ¿no? La disyunción es la O, la disyunción exclusiva, de hecho, también es la O, pero con tilde. La O con tilde, de hecho, tiene diferencia con la O sin tilde. Se lee distinto y significan distinto, de hecho. Entonces, estos son los conectivos lógicos que vamos a mantener en el curso. ¿Listo? Aquí está. A la izquierda está el lenguaje simbólico y a la derecha está el lenguaje natural. Entonces tenemos la conjunción, que es la I, la disyunción, que es la O, el condicional, que es sí entonces, el bicondicional, que es sí solo sí, la negación, que es este chulito ahí, y la disyunción exclusiva, que es esta B con esta rayita en la parte inferior, que simboliza una O con tilde. ¿Listo? ¿Qué significa eso entonces?
que estas dos proposiciones que están acá arriba las podemos escribir en lenguaje simbólico. ¿Cómo podemos escribirla en lenguaje simbólico? Por ejemplo, la primera, entonces voy a colocar, por ejemplo, color morado, y entonces la primera, escrita en lenguaje natural, era si no, hoy llueve en Cali y mañana hay pico y cédula, pero en lenguaje simbólico nos ahorramos todo esto porque escribimos hoy llueve en Cali, que es P, y conjunción, mañana hay pico y cédula, entonces mañana hay pico y cédula, que es Q. Entonces, todo esto que está aquí escrito en lenguaje simbólico simplemente quedaría este pedacito de aquí, ¿listo? Y lo pusimos en lenguaje simbólico, es decir, lo llevamos a otro mundo ya prácticamente. Lo pusimos ahora sí en el mundo de la lógica. Entonces, esta aquí, hoy llueve en Cali y mañana hay pico y cédula, entonces en el lenguaje simbólico quedaría así, P, conjunción, Q. Y miren que en la tarea, por aquí está la guía, en la tarea ustedes encuentran este lenguaje simbólico. Miren que aquí está una conjunción, ¿cierto? Por aquí hay una negación, no la hemos utilizado todavía, pero aquí hay una negación y aquí hay un bicondicional. ¿Listo? Entonces ustedes encuentran ese lenguaje así simbólico. Pero eso significa, o eso es lo que hace, unir varias proposiciones. Entonces miren que aquí hay una conjunción, aquí hay una negación, acá hay una disyunción, acá hay otra negación. Entonces, es ese tipo de cosas que tenemos que aprender a leer. ¿Listo? Aquí está P, conjunción Q, disyunción, P, conjunción, no R. Se leería esta partecita de acá. ¿Vale? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Hasta ahí está bien? Hemos pasado entonces del lenguaje natural, ahora estamos yéndonos ahora sí al lenguaje simbólico, que es lo que nos interesa a nosotros aprender. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna duda? Profe, qué pena, ¿me podría hacer un favor? ¿Me daría un ejemplo de bicondicional? ¿De bicondicional? Sí, señor. ¿O del condicional? Ah, listo. Del bicondicional, por ejemplo. Aquí está. Es que, bueno, todavía dijimos que era cada uno de estos conectivos lógicos, ¿cierto? Pero todavía no le hemos dado el sentido como tal, pero bueno, un ejemplo de bicondicional podría ser este, por ejemplo, yo gano pensamiento lógico matemático si y solo si obtengo más de 300 puntos. ¿Vale? Ese podría ser un ejemplo de bicondicional. Entonces miren que aquí está el conectivo lógico. Lo voy a subrayar. Aquí está el bicondicional. Sí, solo sí. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí esta frase? Aquí primero hay una proposición. Le podemos colocar P, ¿cierto? Yo gano pensamiento lógico matemático. Por supuesto, es una proposición porque al final del semestre vamos a saber si es verdad o es mentira. Y la otra proposición está acá, obtengo más de 300 puntos, ¿cierto? Entonces esta acá sería Q y esta acá sería P. O sea que en el lenguaje simbólico esto sería P bicondicional Q. En el lenguaje simbólico sería entonces así, P bicondicional Q. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que si yo gano pensamiento lógico matemático, es porque he obtenido más de 300 puntos. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí también? Que si yo pierdo pensamiento lógico matemático, es porque no he obtenido más de 300 puntos, ¿vale? Es porque no he obtenido más de 300 puntos. Estamos diciendo además también que si obtengo más de 300 puntos en la materia, eso pues implica que yo voy a ganar la materia. Y también estamos diciendo que si yo obtengo menos de 300 puntos, eso implica que yo pierdo la materia. Es muy distinto, de hecho, es muy distinto a cómo actúa el condicional. Devolvámonos un poquito al condicional, tal vez nos fuimos muy adelante con el bicondicional, pero devolvámonos al condicional. Miren que aquí está el condicional. Si Marta es caleña, entonces es colombiana.
Pensemos un momentico, no lo he puesto aquí el lenguaje simbólico, lo voy a colocar, observen, el lenguaje simbólico de si Marta es caleña, entonces es colombiana, sería entonces así, P, entonces Q, ¿vale? Siguiendo pues la línea del condicional que es la flechita, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Entonces, el lenguaje simbólico de esta frase, si Marta es caleña, entonces es colombiana, sería así como lo acabo de poner aquí. P implica Q o P entonces Q. ¿Listo? Pensemos un momentico en esa frase y lo que pasa es lo siguiente. Muchas veces cuando estamos en el digamos, el mundo exterior, digamos, el mundo normal, pues en el que vivimos, lo que pasa es que uno no se sabe expresar bien y para eso es este curso, para ir aprendiendo a expresarse bien, para ir aprendiendo también a escribir y para ir aprendiendo también a entender bien los libros que nos va a tratar durante toda la carrera. Uno muchas veces no se expresa bien. Uno muchas veces en el mundo pues normal, digámosle, uno confunde el condicional con el bicondicional. Y este es un claro ejemplo de que son distintos. Miren, por ejemplo, esta frase, si Marta es caleña, entonces es colombiana. Ese es un condicional. ¿Por qué? Porque ocurre que si llega a suceder de que Marta sea caleña, la consecuencia de eso, por eso es un condicional, porque hay una consecuencia, la consecuencia de eso es que Marta es colombiana, ¿cierto? Si Marta es caleña, si sucede de que Marta es caleña, pues como consecuencia vamos a tener de que Marta es colombiana. ¿Listo? Eso de ahí, pues es lo normal, es lo usual, y tiene sentido, pues si ella es caleña, obviamente es colombiana, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si Marta no es caleña? ¿Yo puedo concluir de que ella no es colombiana? Si Marta no es caleña, ¿ella no es colombiana? Entonces, ahí hay una cuestión que uno tiene que analizar. Si Marta no es caleña, pues uno realmente no puede concluir que sea o no sea colombiana, porque puede ser de Bogotá, puede ser de Popayán, puede ser de, no sé, de Venezuela, puede ser de otro país, lo que sea, ¿cierto? Entonces, yo lo único que sé en este condicional es que si llega a suceder, si es verdad, observen que ya estamos hablando de verdad, ¿cierto? Si es verdad que Marta es caleña, entonces obligatoriamente tiene que suceder que Marta es colombiana. Pero si ella no es caleña, yo no puedo concluir absolutamente nada. Lo mismo pasa si, por ejemplo, no sé, me presentan a Marta y yo sé que Marta es colombiana. Bueno, si yo solamente tengo seguridad de que Marta sea colombiana, o sea que es colombiana, es verdadero, pues no hay certeza de que Marta sea caleña, ¿cierto? No hay certeza de eso. No hay certeza de eso. ¿Listo? Entonces, miren que hay muchas cosas que analizar. Tal vez estamos yéndonos un poquito adelante, pero hay que analizar esta situación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa aquí. Si Marta es caleña, entonces es colombiana. Si Marta no es caleña, yo no puedo decir que no sea colombiana. No hay nada que me lleve a afirmar eso. Si Marta no es colombiana, o bueno, si Marta es colombiana, yo no puedo afirmar que ella sea caleña, ¿cierto? Eso no pasa con el bicondicional. Miren que en el bicondicional yo les decía, si yo gano pensamiento lógico es porque saqué más de 300 puntos. Si yo pierdo pensamiento lógico es porque no saqué más de 300 puntos. Si yo saco más de 300 puntos es porque gané pensamiento lógico, y si yo no saco más de 300 puntos es porque no voy a ganar pensamiento. Entonces, acá funciona distinto. ¿Listo? Pero como les digo, pues en un momentico vamos a llegar hasta allá. Simplemente estamos hablando un poquito adelante de lo que íbamos. ¿Vale? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, profe. Profe, yo creo que tengo una pregunta. Bueno, no pregunta, sino más bien como, pues, si un ejemplo se pone, si Marta, no en la parte de caleña se pone Marta es colombiana, entonces Marta es caleña, la proposición quedaría como falsa, porque estoy afirmando algo que yo no lo sé, ¿cierto? Exactamente. Si Marta es colombiana, entonces es caleña, pues no es del todo correcto. ¿Listo? Uno no puede concluir que Marta sea caleña solo con el hecho de que sea colombiana. Puede ser de Pasto, puede ser de Popayán, puede ser de Bogotá, puede ser
de la costa, entonces no es correcto decir si Marta es colombiana, entonces es caleña. ¿Listo? Ahora vamos a ver los ejemplos de disyunción exclusiva, pero entonces vamos a volver acá a materia. ¿Listo? Entonces hasta ahí está claro. Entonces, ¿en qué íbamos? Nuestras proposiciones las pasamos al lenguaje simbólico, comenzándolas a escribir con letras. ¿Por qué? Porque eso nos permite... Profe, dime. Disculpa que lo interrumpa. Dime. Es que, pues bueno, estoy aquí en la clase con ustedes, pero no comprendo muy bien. O sea, sí sé lo que va con la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, negación y el resto. Pero en lo que no concuerdo bien es, digamos, cómo lee las P y todo eso. Es que no, estoy como ahí, como que, ¿qué? Ok, vamos a hacer una frase entonces un poquito más complicada, ¿listo? Entonces, Vale. voy a colocar de pronto una frase un poquito más complicada. Entonces voy a colocar así. ¿Qué tal si yo les dijera, P es, hoy es lunes? ¿Cierto? P es hoy es lunes. Q es la proposición, supongamos, está lloviendo. Apaguen el micrófono, por favor. En Cali. ¿Listo? Y que R sea la proposición, pongámosle, estoy estudiando. Yo estoy estudiando. Todas son proposiciones, todas tienen valor de verdad o falsedad, ¿cierto? Hoy es lunes, por supuesto, en ese momento es verdadera. Está lloviendo en Cali, pues tiene su valor de verdad o falsedad. Hasta hace un momentico estaba lloviendo, bueno, tal vez en este momentico es falsa, quién sabe, pero tiene su valor de verdad o falsedad. Y yo estoy estudiando, pues otra proposición. Aquí, para en ese momento, todo lo que estamos aquí, pues sería verdadera porque todos estamos estudiando. ¿Listo? Entonces tenemos tres proposiciones. Ahora les voy a escribir un lenguaje simbólico. Entonces voy a escribirles un lenguaje simbólico. Entonces, algo así. P, entonces R, ¿cierto? P, entonces R. Profe, ¿por qué R? Porque tenía tres proposiciones y necesitaba otra letra simplemente. Tenía tres proposiciones, necesitaba otra letra. Entonces, como les dije, las letras que necesitemos aquí en la guía ponen tres letras, entonces P, Q y R. Algunas veces vamos a necesitar más, algunas veces vamos a necesitar 4 letras, entonces vamos a colocar P, Q, R y S, entonces según las letras que uno necesite. De hecho, en la guía, a ver si me permiten un segundito. Miren que de pronto por acá necesitan más. Aquí P, Q, R. Algunas veces necesitan S. Las que necesiten, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Listo? Entonces, en este caso, he escrito este lenguaje simbólico. Entonces, este lenguaje simbólico, así como lenguaje simbólico, se leería P condicional R, o P entonces R, también le pueden decir, y Q, o P condicional R, conjunción Q. Así se leería en lenguaje simbólico esto. Miren que, perdón, aquí como que lo leí mal, yo creo que lo leí mal. A ver, sería entonces así, P, ¿cierto? Condicional R, conjunción Q. No sé si lo leí mal a ratico o no, pero sería así. P condicional R, conjunción Q. Entonces, para entrar en términos de lo que estamos acá. O sería P, entonces R y Q. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo sonaría este lenguaje simbólico escrito en lenguaje natural usando estas tres frases de aquí o estas tres proposiciones de aquí? Entonces, miren, sería algo así. P, entonces R. Aquí es el primero, ¿cierto? Cuando vamos a escribir en lenguaje natural, lo que sucede es que, pues, vamos a tomar primero los paréntesis. Es importante eso, ¿vale? En matemáticas, siempre nosotros tomamos primero los paréntesis y solucionamos primero los paréntesis. Entonces, vamos a solucionar primero el paréntesis. Sería algo así. Recuerden, el
condicional es un sí entonces, ¿cierto? El condicional es sí entonces. ¿Listo? Entonces quedaría así. Sí, ¿cierto? P, pero P es hoy es lunes. Si hoy es lunes, entonces si hoy es lunes, entonces R, yo estoy estudiando. ¿Vale? Ese sería el paréntesis. Miren que así sería como escribimos ese lenguaje simbólico del paréntesis de P, entonces R, en lenguaje natural con las proposiciones que tenemos aquí arriba. Entonces sería así. Si hoy es lunes, entonces yo estoy estudiando. ¿Listo? Miren que era R, no era Q, sino R. Entonces R, yo estoy estudiando. ¿Vale? Ahora vamos a colocar IQ. Entonces, ¿listo? Y voy a escribirla así. Además, está lloviendo en Cali. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí fue lo siguiente. Trato de escribir este lenguaje simbólico en lenguaje natural y entonces sucede que ya no estoy colocando la I. Yo dije que la conjunción era la I, ¿cierto? Yo dije que la conjunción era la I y de hecho es la I, está bien. Pero cuando lo paso al lenguaje natural, para darle un poquito más de sentido, para darle un poquito para que se escuche, para que se vea mejor, pues, ¿qué es lo que hago? Pues no coloco la I, sino que coloco un sinónimo. Es válido también hacer eso. Coloco un sinónimo de la I. Aquí el sinónimo es este además. Este aquí es el que está actuando como la I, ¿vale? Ese aquí es un sinónimo de la I y es el que está actuando como la I. Entonces sí estoy colocando la I, solamente que no explícitamente, sino como sinónimo. Es válido hacer eso. Es válido nosotros colocar sinónimos de los lenguajes, digamos, del lenguaje de la derecha que tenemos, del lenguaje natural. Es válido colocar sinónimos. En este momento... Profe. Dime. Profe, disculpe, qué pena. Dime. Entonces, en los demás conectivos también podemos utilizar Sí, sinónimos. en los demás conectivos también pueden utilizar Entonces, sinónimos. En la guía, perdón, en la bibliografía y en las web conferencias les van a dar a ustedes un listado de sinónimos. Hay un listado de sinónimos que pueden utilizar. Entonces, ¿para qué lo hace uno? Pues para que suene un poco mejor, para que quede un poco con más sentido, porque si uno coloca exactamente los que he puesto aquí, pues realmente va a sonar como muy robotizado, como muy, digamos, sí, como muy, a veces hasta pareciera sin sentido, ¿vale? Pero lo hacemos entonces, colocamos el sinónimo y entonces, pues queda con un poco más de sentido, queda como un poco más claro. En este caso, miren que les voy a colocar en azul aquí. El sí entonces es el conectivo lógico del condicional, ¿no? El sí entonces corresponde a esta flechita. Esa flechita tiene esas dos partecitas. Si tal cosa, entonces tal otra cosa. ¿Listo? Ese sí entonces corresponde a esa flechita. Y voy a borrar este momentico aquí para colocarlo de otro color. Y el verde corresponde a la I, ¿cierto? A la conjunción, pero en mi lenguaje natural lo he puesto como un además. He utilizado un sinónimo, como les digo, para que quede un poco más claro. Aquí hubiese podido colocar, si no es la además, hubiese podido colocar una I, por ejemplo, pero pues suena como más robotizado, ¿no? Como que si hoy es lunes, entonces estoy estudiando y está lloviendo en Cali. Entonces como que queda mejor si lo colocamos, además está lloviendo en Cali y de hecho cumple el mismo papel, listo. Como les digo, cuando ustedes asistan a sus webconferencias, cuando lean la bibliografía que tenemos sobre el tema, pues van a ver un listado
de sinónimos que pueden utilizar. ¿Listo? Aquí yo he puesto los principales. Estos que yo he puesto aquí, digamos, es lo principal, pero hay un listado de sinónimos distintos para poder utilizar en estos casos, ¿vale? Ahora bien, hemos hablado entonces de proposiciones, hemos dicho que las proposiciones son verdaderas o falsas, las hemos llevado al lenguaje natural, hemos entendido el paso al lenguaje simbólico porque muchas veces no nos queda tan claro por qué hay que hacer ese pasito del lenguaje simbólico, ¿cierto? Pero hemos hecho el pasito de llevarlas al lenguaje simbólico y hemos visto como algunos ejemplos muy sencillitos de cómo llevarlas al lenguaje simbólico. Este de aquí es un poquito más complicado. Este de aquí pues involucraba ya 3 proposiciones, pero pues en su tarea van a encontrar cositas de este estilo. Ahora quiero que hablemos un poquito, un ratico, acerca de las tablas de verdad, para explicarles un poquito cómo funciona este asunto. ¿Listo? ¿Qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad básicamente es una tablita que recopila todos los valores de verdad de un cierto conectivo lógico, de una cierta proposición. Es decir, por ejemplo, con la negación, supongamos con la negación, ¿vale? La negación. No hemos hecho ejemplos de la negación todavía, pero la negación es bastante sencilla. Si, por ejemplo, la proposición P es hoy es viernes, ¿cierto? Si la proposición P es hoy es viernes. Profe, disculpe, ¿podría por favor darme una definición de tabla de verdad? Ya la vamos a hacer, listo, no hay ningún problema, ya la vamos a dar. Si la proposición P, por ejemplo, es hoy es viernes, la negación sería hoy no es viernes. Miren que actúa muy sencillo. La negación actúa muy sencillo. No habíamos hecho ningún ejemplo de la negación, pero la negación actúa muy sencillo. Si la proposición P es hoy es viernes, entonces la negación es hoy no es viernes. ¿Listo? O también podríamos decir no es cierto que hoy sea viernes, por ejemplo. Por ejemplo, podríamos decir así. O podríamos decir, por ejemplo, es falso que hoy es viernes. Miren que todos estos que he puesto aquí son sinónimos del primero, ¿listo? La forma, digamos, entre comillas original es así. Hoy no es viernes y ya. Pero estos 2 renglones que he puesto seguidos, pues son sinónimos de este de acá. Es decir, hoy no es viernes, es lo mismo que decir no es cierto que hoy sea viernes, o es lo mismo que decir es falso que hoy es viernes. ¿Listo? Entonces, de esa manera actúa la negación. Entonces, vamos a hacer una tablita de verdad. ¿Qué era lo que era una tabla de verdad? Una tabla de verdad, básicamente, es una tablita que compila o que hace una recopilación, ¿cierto? ¿Cierto? Hace una recopilación de todos los valores, los valores de verdad de una proposición. ¿Listo? Entonces, esa tablita de verdad hace una recopilación de todos los valores de verdad de una proposición. Entonces vamos a hacer una muy sencillita. La de la negación es la más sencilla de todas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una proposición P, entonces la negación va a ser esto, ¿cierto? Va a ser no P. ¿Y qué es lo que va a pasar con P? Pues que P tiene 2 opciones solamente. P, como es una proposición, puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Listo? Tiene solamente esas 2 opciones. Ya dijimos, toda proposición tiene solamente 2 opciones, ser verdadero o ser falso. Y como el compañero dijo hace rato, no puede ser las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Listo? Una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Es o verdadera o falsa y listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la proposición? Pues que si la proposición es verdadera, entonces la negación debe ser falsa.
Y si la proposición es falsa, entonces la negación debe ser verdadera. ¿Por qué? Porque miren esa proposición que teníamos acá. Miren esa proposición que teníamos acá. Hoy es viernes. Supongamos que la proposición P sea hoy es viernes. ¿Qué valor de verdad tiene la proposición P? Pues resulta que esta proposición P que está aquí es falsa, ¿cierto? Eso es falso porque hoy no es viernes. Eso es falso. Hoy es viernes, es falso. Si yo la niego, entonces quedaría hoy no es viernes. Y esto de acá, pues resulta que es verdad. Hoy no es viernes. Entonces, eso es lo que pasa con las proposiciones, con la negación. Si la proposición P es hoy es viernes, eso es falso en este momento. Y si yo la niego, hoy no es viernes, pues resulta que eso es verdadero. Entonces, eso es lo que está diciendo la tablita de verdad. La tablita de verdad dice, me permiten ustedes, coloco aquí como esto aquí, toca hacerle línea por línea, ahí más o menos la va a colocar, tal vez para que quede un poquito ahí como entendible, porque generalmente colocan así, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Básicamente estamos compilando aquí todos los valores de verdad de esa proposición P. Entonces, la proposición P es, si la proposición P es hoy es viernes, entonces sería falso, ¿cierto? Si la proposición P es hoy es viernes, entonces sería falsa. Pero si yo la niego, hoy no es viernes, entonces se vuelve verdadera. Entonces quedaría justamente como ese segundo renglón de esta tablita de verdad que he hecho ahí pequeñitica. Eso de ahí ya es una tabla de verdad, de hecho, eso es una tablita de verdad. Estamos compilando todos los valores de verdad de una cierta proposición. ¿Listo? Si la proposición P fuera, por ejemplo, una verdadera, por ejemplo, hoy es lunes, esta sí es verdadera, ¿cierto? Hoy es lunes, es verdadera. La negación, ¿cuál sería? Hoy no es lunes. Entonces la negación sería hoy no es lunes. O es falso que hoy sea lunes, o no es cierto que hoy sea lunes. Entonces, la negación, hoy no es lunes, pues es falsa, ¿cierto? Porque efectivamente hoy sí es lunes, entonces la negación es falsa. ¿Vale? Profe, Dime. pero entonces, ¿por qué en la tabla de verdad primero aparece verdadero y después falso? ¿No debería aparecer falso y verdadero? O sea... Ah, no, no importa el orden, no importa el orden como las pongas, no importa el orden como las pongas. De hecho, pues aquí primero puse el verdadero y falso, aquí en el P primero puse verdadero y falso, pero no hay ningún problema si tú le cambias de orden, digamos, si primero colocas falso y verdadero y en el segundo renglón colocas verdadero y falso, no hay problema. Lo que hace la... ¿Ah? Pero siempre va a llevar eso, o sea, siempre tiene que llevar dos cajoncitos o Depende de la proposición, depende de la proposición. Aquí lo que yo quiero que entiendan en ese momentito es que en el caso de la negación, si sucede que la proposición P es verdadera, entonces la negación no P obligatoriamente va a ser falsa. Y si sucede que la proposición P es falsa, entonces la negación no P, entonces va a ser verdadera, ¿cierto? Ah, ok, profe. Hemos compilado todos los valores de verdad, que de hecho en este caso pues son poquiticos, son solamente 2, pero eso es una tablita de verdad, compila los valores de verdad. A veces no importa el orden, yo hubiese podido colocar P, no P, y pues falso, verdadero, verdadero, falso, o sea, cambiándoles el orden pues, y le hubiese dado lo mismo, se hubiese entendido igual. Aquí lo importante es que cuando P es falso, este no era el de rayar, esto rayó mucho. Aquí lo importante es que cuando P es falso, la negación es verdadera y que cuando P es verdadero, la negación es falsa. ¿Listo? Esa es la cuestión importante ahí, ¿vale? Entonces, sí, una tablita de verdad compila pues todos los valores de verdad que tiene una proposición, ¿vale? Vamos a hacer la de la conjunción. Vamos a hacer la de la conjunción porque ella se complica un poquito el asunto. Entonces voy a hacer la de la conjunción. De pronto no la hago con todas las rayitas porque me demoro mucho tiempo haciendo las rayitas aquí en este dibujo. Pues esto no creo, no sé, la verdad no se utiliza muy bien esto. Creo que no hace las tablitas, pero bueno, vamos a tratar de hacerla. Vamos a hacer la de la conjunción y les comento cómo funciona el asunto con la conjunción. ¿Listo? Entonces para la conjunción vamos a hacer la tabla de verdad de P conjunción Q. ¿Listo?
Recuerden, la conjunción es la I. ¿Listo? Aquí está, la conjunción es la I. Entonces vamos a hacer la tablita de verdad de la conjunción. Entonces, para la tablita de verdad, yo voy a colocar una columna para P, una columna para Q y una columna para P conjunción Q. Esas van a ser mis columnas en la tablita de verdad. Ahora voy a hacer pues más o menos la tablita para que no me quite mucho tiempo, con un poquito de rayitas. Entonces aquí 1, 2, ¿cierto? 3, ahí más o menos que medio se note pues que está como separadito. Ahí perdonaron ustedes que esto no es tan fácil hacer estas cosas ahí a mano pues. Ahí más o menos queda ahí. Y aquí para que separe esta partecita de acá. Y aquí para que separe esta partecita de acá. Y listo. Vamos a hacer la tablita de verdad aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la tabla de verdad de P conjunción Q. ¿De acuerdo? Entonces, debajo de las columnas de P y Q, que son las proposiciones simples, así se llaman, de hecho, las proposiciones así que están solitas, P y Q simplemente son proposiciones simples. Las proposiciones simples son aquellas que no tienen conectivos lógicos. Aquí miren que ya hay un conectivo lógico, aquí ya hay un conectivo lógico que es la conjunción, entonces esa de ahí ya es una proposición compuesta, se llama. La proposición simple no tiene conectivo lógico, entonces aquí es una proposición simple, aquí es otra proposición simple, ¿vale? Entonces, debajo de las proposiciones simples, nosotros vamos a colocar todos los valores o todas las combinaciones de valores de verdad de P y Q. ¿Cuáles son esas combinaciones? Por ejemplo, así. P puede ser verdadera, por ejemplo, observen, y Q también ser verdadera. ¿Vale? Hay esa opción, esa posibilidad de que P sea verdadera y que Q también sea verdadera. ¿Cuál es otra opción? ¿Cuál es otra posibilidad? De que P sea verdadera, pero que Q sea falsa, ¿cierto? Que Q sea falsa. Eso es otra posibilidad. Otra posibilidad, que P sea falsa y que Q sea la que sea verdadera. Y la otra posibilidad, la última que hay, es que las dos sean falsas. Miren que en este caso esa tablita de verdad tiene más opciones que la original, que solamente tenía dos opciones, verdadero o falso. ¿Listo? Aquí hay de hecho 4 posibilidades. Que P sea verdadera, que Q sea verdadera, que P sea verdadera, que Q sea falsa y que... Profe. Dime. Qué pena molestarlo. ¿Usted esta grabación la manda a los correos que le colocamos en asistencia? Yo la mando a todo mundo, a todos los estudiantes. ¿Por el correo o por otro lugar o por otro medio? Por el correo, pero siempre se demora de pronto mañana porque toca subirla a YouTube y todo eso. Claro. Se demora un tiempito siempre. Vale, listo. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces lo que yo les decía, ¿cuáles son las posibles combinaciones? Entonces, que P sea verdadera, que Q sea verdadera, que P sea verdadera, que Q sea falsa, que P sea la que sea falsa y que Q sea verdadera, y que P sea verdadera, falsa y que Q sea falsa. Miren que debajo de las columnas de las proposiciones simples, uno pone, uno puesto todas las posibles combinaciones de verdad o falsedad de esas dos proposiciones simples. Dime. ¿Siempre se pone las posibles combinaciones o hay algunas específicas? No, se pone todas las posibles combinaciones de verdad o falsedad. Todas las posibles combinaciones. En este caso, salieron 4 y no hay más, ¿vale? Entonces hay que poner todas las posibles combinaciones de verdad o falsedad de las proposiciones simples. Por eso siempre sacamos las columnas primero de las proposiciones simples, ¿vale? Sí, señor. Si tuviésemos adicional otra proposición simple, por ejemplo R, entonces se complica más el asunto. Pero bueno, vamos a hacer la de este. P conjunción Q. Ya les dije, conjunción es la I, ¿cierto? Recordemos que conjunción es la I. Entonces vamos a llenar esa tablita de verdad. ¿Listo? Y de pronto no vamos a alcanzar a llenar ninguna más porque nos acaba el tiempo, pero bueno, algo hicimos en esta sesión de CIPAS y como digo, cada semana hay CIPAS, entonces ahí vamos adelantando el tema. ¿Listo? Entonces vamos a llenar esta conjunción. Se las voy a colocar así. Se las voy a colocar así.
Imagínense por un momento ustedes que, bueno, su mamá, su papá, su esposa, su esposo, alguien les dice a ustedes o les pide un favor, les dice, por favor, tráigame un lapicero y un cuaderno. Miren bien el favor. Por favor, traigan un lapicero y un cuaderno. Entonces, ¿cuándo se considera de que ese favor se cumplió? ¿Cuándo se considera que el favor se cumplió? Supongamos que P es para lapicero y que Q es para cuaderno. Entonces empezamos, si quieren, de abajo para arriba. Si el favor es traigan un lapicero y un cuaderno, y resulta que ustedes no llegan ni con el lapicero ni con el cuaderno, entonces el favor se cumplió. No, ¿cierto? Si ustedes no llegan ni con el lapicero ni con el cuaderno, pues resulta que el favor que les pidieron o la orden que les dieron no está cumplida. Entonces, si P es falso y Q es falso, entonces la conjunción P, conjunción Q es falsa. ¿Listo? No cumplieron con el favor. Si el favor era traigan un lapicero y un cuaderno y no llegan con nada y llegan con nada, entonces resulta que no cumplieron con el favor. Si la orden, si el favor que les decía su mamá es traigan un lapicero y un cuaderno y resulta que ustedes no llegan con el lapicero, no llegan con el lapicero, pero llegan con el cuaderno, el favor se considera que estuvo bien resuelto. Pues resulta que no, ¿cierto? Si solamente llegan con el cuaderno, pues está mal, porque el favor era lleguen con el lapicero y el cuaderno. Entonces, la conjunción también es falsa cuando el primero es falso y el segundo es verdadero. Lo mismo ocurre si les piden el favor de llevar un lapicero y un cuaderno y llegan con el lapicero, pero llegan sin el cuaderno. Llegan sin el cuaderno, entonces, pues bueno, el favor tampoco estuvo satisfecho, ¿cierto? Pero si efectivamente el favor es lleguen con un lapicero, traigan un lapicero y un cuaderno, y ustedes llegan con las dos cosas, entonces ahí es el único caso donde el favor estuvo bien realizado, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con la conjunción. La conjunción solamente es verdadera cuando tanto la primera proposición y la segunda proposición son verdaderas. Si al menos una de ellas es falsa, entonces la conjunción se hace falsa, ¿vale? La conjunción se hace falsa si al menos una es falsa. ¿Listo? ¿Está claro este ejemplito? ¿Está claro esta, digamos, analogía de lapicero y el cuaderno? ¿Está claro? Sí, señor, está ¿Cómo se claro. llena eso? Señor, está claro. Perfecto. Listo. Bueno, quedan 8 minutos, tal vez hasta alcancemos a hacer la de la disyunción. Voy a hacerla sin la tablita, ¿listo? Para no gastar tiempo, hagamos la de la disyunción, pero sin la tablita. Perdón, O sea, profe, me concentré tanto. ¿Qué pasó al fin con la otra asistencia? pues hasta el momento yo la abría de hace ratico y tampoco funcionó, te comento. A ver, yo intento otra vez aquí. Vale, Deme un profe. segundito, intentemos otra vez aquí. Si no, pues Perdón, profe, las personas que ingresamos tarde no pudimos llenar la asistencia. ¿Nos puede aclarar por dónde? Enviarnos el link, por favor, nuevamente. Gracias.
Profe, qué pena, se quedó sin audio. No sé, no se escucha. Qué pena, mi profe, buenas noches. ¿Hay algún problema con el audio? Profe, qué pena, pero yo pienso que con la grabación del video puede quedar claro lo que usted está explicándonos. Pues, profe, yo también considero que hasta ahí, pues, todo claro. Y si alguna duda, pues, nos toca que usted nos tire el horario en Skype y, pues, ya ahí cualquier duda, cualquier cosa, pues, usted nos colabora. Yo, de mi parte, pues, muchas gracias. No sé si no hay posibilidad de escucharlo más. Yo también opino lo mismo. Vale, profe, que esté muy bien. Nos vemos.